Bueno, buen día, ¿cómo están? Buen día a todos y a todas, ¿cómo están? Otra vez yo, el profe, el pesado del profe. Bueno, en esta oportunidad voy a explicar la actividad número 3. Sí, la clase de hoy va a estar relacionada en ese sentido. Pero antes de arrancar la clase, quiero hacer unos comentarios. Habrán notado que hoy que voy a compartir pantalla, así les muestro un poco qué es lo que estuve haciendo. Bueno, recién, nada, digamos, en el horario de clase, al tipo 10, subí un comentario en el tablón referido a, bueno, para preguntarle cómo venía, porque, nada, vi que había muy poca participación, como muy poca entrega de las actividades, y les puse un comentario, y bueno, después, a partir de eso, me fueron cayendo algunos comentarios, algunas explicaciones o justificaciones de por qué no estaban entregando las actividades. Bueno, en principio nada, no es para retarlos digamos, ni nada que se le parezca, simplemente que sepan que, nada, que yo reviso el Classroom y me doy cuenta, o sea, me llama la atención no sé, que haya tan pocas entregas al día de la fecha. Pero bueno, ahí me estuvieron escribiendo, supongo que lo estarán viendo los comentarios. Voy a ir respondiendo de a poco los comentarios y las dudas y las consultas que tengan. Pero bueno, simplemente es para eso, es para ver que si están trabajando, si tienen alguna dificultad, si se les complica con alguna pregunta en particular, o digamos si es simplemente por el tema del trabajo o diferentes dificultades que puedan llegar a tener que no están entregando las actividades, ¿sí? Es simplemente para eso, así que no lo tomen como una presión, simplemente digamos, que me doy cuenta de que hay pocas entregas al día de la fecha, ¿sí? Es simplemente para eso. Así que bueno, a medida que vayan haciendo las actividades, vayan subiéndolas, no tarden demasiado, porque va a llegar un momento determinado en que yo las voy a borrar y bueno, ahí no van a poder tener acceso. Así que traten en el transcurso de esta semana de hacerla y de subirla al Classroom, ¿sí? Bueno, en principio eso, que digamos son los comentarios que tuve acá, que estuve viendo, después voy a responder uno por uno. Vayamos ahora a la clase de hoy. Bueno, lo que voy a hacer en principio es lo siguiente. Voy a explicar la clase de hoy, es más breve que la de la semana pasada, y después voy a agarrar algunas actividades y les voy a corregir en vivo. Así que los que no les interesa ver cómo corrijo, pueden ver solamente la primera mitad de la clase y la otra mitad pueden no verla, porque ahí voy a corregir actividades de dos alumnas que me dieron acceso, digamos, a que pueda hacerlo en vivo, digamos, grabado. Así que bueno, los que quieran verlo se quedarán viendo hasta el final, y si no, pueden mirar solamente la primera parte de esta clase grabada. Bueno, vamos a la clase de hoy. Ahí les voy a subir ahora al Classroom, la clase número 4. Recuerden que es clase 4, actividad número 3. Seguimos en este caso con el mismo tema que habíamos empezado la semana pasada, en la actividad número 3, ¿sí? Que tiene que ver con el derecho al voto. Recuerden que esta materia se llama Políticas Públicas y Derechos Humanos. Yo me estoy enfocando más en la parte de derechos humanos. Y la semana pasada habíamos arrancado con el tema de la lucha de las mujeres por emitir su voto. Habíamos visto ejemplos de comienzo del siglo XX, de algunas mujeres que habían luchado por lograr el voto femenino en el caso de Argentina, pero hasta el momento no habíamos visto que se haya hecho efectivo eso, ¿no es cierto? O sea, vimos el esfuerzo, la dedicación, la constancia de muchas mujeres en Argentina y en el mundo también por que se dé lo de la cuestión del voto femenino, ¿sí? Bueno, en este caso, hoy en la clase de hoy vamos a hacer una continuación de eso y vamos a detallar cuándo se hace efectivo ese voto femenino, en el caso de Argentina, ¿sí? Como un derecho fundamental, ¿sí? Como un ser humano, ¿sí? El derecho a elegir y a poder elegir. Bueno, entonces en la clase de hoy, ¿qué tenemos? En principio van a encontrar en la actividad una explicación, una breve explicación, que es esto que está acá, que estoy mostrando, y abajo la actividad propiamente dicha, ¿sí? Bueno, acá el título dice enrolamiento, empadronamiento y libreta cívica. Leo algunos fragmentos y voy explicando, ¿sí? Dice, una de las derivaciones de la ley del derecho político de la mujer fue el empadronamiento y la documentación de las mujeres. Este proceso duró 4 años y concluyó para las elecciones presidenciales de noviembre de 1951, en el que las mujeres votaron y fueron votadas por primera vez en todo el país. El enrolamiento y el empadronamiento femenino hubo que iniciarlo de cero en razón
de la ley Sáenz-Peña, pues la elaboración del padrón electoral se había realizado sobre la base del enrolamiento militar. Dos preguntas les hago y ustedes la van a ver si pueden pensar en el aire sin hacer trampa. Acá afirma que todo este proceso de que las mujeres puedan votar por primera vez se hace efectivo en 1951. La pregunta que les hago es, a todos, ¿quién gobernaba en ese año 1951 cuando las mujeres votan por primera vez? Piensen, ¿sí? Piensen y a ver si saben la respuesta. La segunda pregunta que les hago es, acá menciona la ley Sáenz-Peña. ¿Sí? Piensen, a ver si saben, qué fue la ley Sáenz-Peña y en qué año se sancionó esa ley Sáenz-Peña. ¿Sí? Bien, cuando tengan la respuesta o cuando hayan buscado la respuesta de cuándo se sanciona la ley Sáenz-Peña, darán cuenta que hay un largo trecho entre el momento en que se sanciona la ley Sáenz-Peña y en el que las mujeres votan. ¿Sí? Bueno, voy a explicar un poco en qué consiste esta ley Sáenz-Peña y por qué fue importante. La ley Sáenz-Peña se sanciona a comienzos del siglo XX, no voy a hacer la fecha porque después la van a averiguar, y establece un cambio fundamental con respecto a cómo era la forma de votar antes en Argentina. Partiendo de la base que principalmente votaban los hombres, obviamente esta ley Sáenz-Peña solamente votaban los hombres, era un voto muy reducido en la cantidad de personas que votaban. ¿Sí? Y esa ley Sáenz-Peña lo que promueve es que el voto sea universal, secreto y obligatorio para todas las personas. ¿Por qué? Porque era una forma de incorporar a una porción de la población, sobre todo sectores de clase media, que no estaban pudiendo participar en elecciones porque había un partido, que era el Partido Autonomista Nacional, que concentraba todo el poder político y no quería, digamos, que gente de afuera se entrometa en lo que ellos consideraban que eran sus asuntos políticos. Pero bueno, debido a una serie de presiones hechas por el Partido Radical, ¿sí? Un intento de levantamiento, de revolución que se habían hecho a fines del siglo XIX y comienzo del siglo XX. Bueno, la cuestión es que los conservadores, el partido digamos, que gobernaba en Argentina en ese momento, decide como acceder a, digamos, a esta concesión de promulgar la ley Sáenz-Peña, ¿sí? Con una cuestión de, pensando de la siguiente manera, ¿sí? Se sanciona esta ley, digamos, es posible que una parte de la población se inserte en la política, ¿sí? Y eso sería como un mal menor, ¿se entiende? O sea, es preferible a que se incorporen a la vida política un sector de la población a que intenten hacer otra revolución y logren llegar a hacerlo. O sea, como era, bueno, es ceder algo ahora y no perder todo a largo plazo. Más o menos esa es la cuestión. Cuestión es que la ley Sáenz-Peña establece, como decía recién yo, el voto universal, secreto y obligatorio. Esto, tómenlo entre comillas, ¿sí? Lo que sí se hace efectivo es el voto secreto. Si yo digo que el voto secreto, piensen ustedes, ¿cómo era el voto antes? Si esto tiene que establecer que el voto es secreto. Bueno, si ahora esta ley establece que el voto secreto, significa que antes no era secreto, significa que el voto era de otra manera. ¿Cómo era el voto antes de la ley Sáenz-Peña? Era el voto cantado. ¿Qué significa el voto cantado? Bueno, que uno se presentaba ante digamos, una mesa electoral y decía a viva voz, o sea, hablaba y decía yo voto por tal candidato, ¿sí? De tal partido. Entonces, ¿eso qué complicaciones puede llegar a tener? Bueno, básicamente que todo el mundo se entera a quién votaste. Y eso da cuenta de que también puede haber presiones, ¿sí? Aprietes para que vos votes por tal o cual candidato. ¿Se entiende? O sea, a uno manifestar a viva voz a quién vota, todos se enteran, entonces, bueno, es posible que te aprieten, digamos, te apuren para decir vota por tal o cual candidato, porque si no te hacemos boleta, básicamente, ¿no? Estoy exagerando, pero se entiende cuál es la cuestión, ¿no? No es el mismo voto secreto que el voto cantado. Con respecto al voto universal, es relativo eso. Universal, uno se piensa universal, es como para todo el mundo, ¿no? Que todo el mundo, bueno, acá claramente no va a ser universal, sino que va a haber una buena parte de la población, entre las cuales están las mujeres que todavía no van a votar, ¿sí? Porque acá justamente dice que votan recién en 1951, pero se incorpora una parte de los hombres, ¿sí? a esos padrones electorales que pueden acceder al voto. Y obligatorio también tiene que ver con una cuestión de, bueno, de apelar a la ciudadanía que vaya de manera obligatoria a votar y que sea, digamos, no una cuestión solamente optativa, sino que, bueno, como legal, decir, bueno, vení y participá
de las elecciones. Bueno, claramente esta ley Sáenz Peña desconocía, o sea, a las mujeres ni siquiera las tenían en cuenta, como que estaban exentas, claramente porque había una de las condiciones que establecía la ley Sáenz Peña, es que para poder votar vos tenías que estar en el listado, como dice acá, enrolado en las listas militares. Es decir, como una especie de lista en donde las personas que eran aptas para ir a la guerra, ¿sí? Por eso estaban empadronadas en el padrón militar, eran las que podían votar. Por ende, las mujeres no podían ir a la guerra, por ende no podían votar. ¿Sí? Bueno, entonces lo que se empieza a pensar, a partir, digamos, de los cambios que se van dando en la década del 30, del 40 y del 50 sobre todo, es que, bueno, hay que cambiar eso. O sea, no puede ser que solamente voten los que están en el padrón militar. Eso habría que modificarlo para que las mujeres también puedan acceder al voto, ¿no es cierto? Bueno, entonces lo que van a encontrar acá es que se va a modificar eso, el empadronamiento, digamos, la confección de las listas de las personas que van a poder acceder al voto va a cambiar, no va a ser solamente en el padrón militar, sino que se va a sacar eso después cuando se promulgue la ley en el año 1951, de hecho, de modo tal que las mujeres puedan tener acceso y puedan figurar en las listas, ¿sí? Bueno, ¿qué otra cuestión más? Acá voy a este tercer párrafo. Dice, uno de los problemas más difíciles de sortear era la obtención de las partidas de nacimiento, ya que muchas mujeres no habían sido inscritas en su momento o no sabían dónde se encontraban sentadas sus partidas. Los registros de bautismo de la Iglesia fueron fundamentales en este proceso para la expedición de certificados de nacimiento. El proceso pronto adquirió connotaciones partidarias y en mayo de 1948, en una jornada simbólica, Eva Perón entregó 4 partidas de nacimientos a ciudadanas nacidas en 1930 en el Salón Principal del Registro Civil de la Ciudad de Buenos Aires. Ese mismo día comenzaron las tareas y el acto inaugural le fue entregada la libreta cívica número 1 a Eva Perón, quien hizo un llamado a las mujeres argentinas para que se inscribieran en los registros electorales. Bueno, ahí ya respondí la primera pregunta que les hice, que es el momento en el cual se da por primera vez el voto femenino, ¿cierto? Tiene que ver con la presidencia de Perón. Bueno, continuamos. ¿Qué más? Dice, bueno, el proceso fue lento y también muy complejo y dificultoso. 4 años transcurrieron entre la promulgación de la ley 13.010 y la primera vez que votaron las mujeres en noviembre de 1951. En este periodo hubo elecciones en marzo y en diciembre de 1948, una para elegir diputados y la otra convencionales constituyentes para la reforma de la Constitución Nacional. También en 1949 se renovó un tercio del Senado y en marzo de 1950 hubo elecciones para gobernador de la provincia de Buenos Aires. Las mujeres no participaron en ninguna de estas elecciones, pero sí pueden votar los suboficiales, soldados del Ejército Permanente, Armada y Aeronáutica y agentes o gendarmes de la policía. Otro grupo que hasta ese momento es carente de derechos políticos, pero a diferencia de las mujeres, ellos ya estaban enrolados, empadronados y documentados. Bueno, esta última parte del fragmento que les acabo de leer hace referencia a cómo, digamos, una vez que la ley fue promulgada, digamos, que fue aprobada, fue muy largo el proceso mediante el cual tuvieron que atravesar para poder hacer efectivo ese voto. Dice que habla de que hay 4 años que transcurrieron entre que se promulgó la ley y en las que las mujeres pueden votar efectivamente. Y que en esos 4 años, bueno, ya hubo elecciones, ¿sí? Para diputados, otra para la reforma de la Constitución, otra para gobernador, donde las mujeres estaban teóricamente habilitadas para votar, o sea, la ley ya estaba hecha, pero no podían emitir su voto porque no estaban, digamos, registradas, no estaban enroladas, no estaban empadronadas y no tenían documento, básicamente. Entonces no pueden emitir su voto si no tienen documento y no aparecen en la lista de los padrones. Bueno, eso habla de la dificultad y todo este largo proceso mediante el cual, digamos, recién pueden votar para el año 1951 las mujeres por primera vez. ¿Se entiende? Bueno, en relación a eso, ustedes lo que van a tener acá, y ya me meto en la parte de la actividad, si voy rápidamente, la actividad comienza acá, ¿sí? Donde está este lápiz, que yo siempre pongo algo así como distintivo para cortar con lo que viene de la parte de la clase, digamos, de la explicación. Y vamos a relacionar esto que venía yo explicando recién con la actividad. Para eso van a tener que ver un video, que acá yo les puse el link, que espero que les funcione. Yo lo tengo acá al video, a ver, lo tengo por acá, sí. Van a tener que ver un video como es una especie de propaganda
que se da durante el gobierno de Perón sobre el voto femenino, ¿sí? A ver si funciona, lo tengo acá, espero que funcione bien. Igual yo se los puse, no lo voy a pasar todo ahora, pero para que vean cuál es el video, acá está. Está en YouTube. Bueno, es un video que arma el gobierno peronista. Sí, es un video que arma el gobierno peronista, digamos, a favor del voto feminista, a favor de que las mujeres se incorporen a la vida política y la escena política. O sea, no solamente a votar, sino también a ser votadas. Eso también es importante, ¿no es cierto? Porque, digamos, tienen mucha más participación en la política. Bueno, este video, que es un video cortito, dura 8 minutos 40, tiene parte, obviamente, de archivos, digamos, de filmaciones históricas, está en el archivo de la Nación. Y hay una partecita, un pequeño fragmento donde hay un pequeño debate que está actuado. Bueno, tienen que prestar atención a ese momento porque ahí hay un debate en torno, bueno, a si las mujeres deben votar, si no, cómo es, digamos, en una sociedad mucho más conservadora que la actual. Incluso las mismas mujeres se resisten a votar, dicen que no están preparadas y demás. Bueno, cuestión es que es un muy interesante archivo, una fuente histórica muy interesante que van a tener que ver. Van a ver todo el proceso que se hizo, digamos, para dar a las mujeres, todo para registrarla y demás. O sea, piensen ustedes que es una propaganda política del partido que en ese momento gobernaba, que era el Partido Peronista. ¿Sí? Por eso van a ver que es algo como muy parcializado, ¿no es cierto? No van a encontrar críticas acá. Es una propaganda oficial. ¿Sí? Pero bueno, sirve para analizar esta cuestión del voto femenino, de cuando se incorporan a la vida política, todo el largo proceso de enrolamiento. Bueno, todo eso lo van a ver en este video cortito que yo les pongo acá. En base a eso van a tener que hacer el punto 1 de la actividad 3, que dice: observen fragmentos del cortometraje institucional, la mujer puede y debe votar. Bueno, que está acá, pongo el link, después igual también se les voy a colocar en la parte de actividades, y tiene que responder las siguientes preguntas. En relación con el texto leído, o sea, lo que aparece en la primera parte de la clase, lo que yo fui leyendo y explicando, identifiquen las acciones realizadas desde el Estado para hacer efectivo el derecho al voto femenino. O sea, ¿qué hace el Estado para que las mujeres puedan votar? Sería la pregunta, ¿no es cierto? Y luego analicen las escenas de ficción que reproducen las discusiones del momento en torno al voto femenino. ¿Por qué les parece que, aún después de sancionada esta ley, era necesaria una campaña de estas características? Bueno, ahí la pregunta es clara, ¿sí? Tienen que analizar la escena esa de ficción y responder a la pregunta de por qué el Estado, piensan ustedes que el Estado tiene que hacer una campaña como esta, una campaña publicitaria que llega a la mayoría de la población, como incentivando a que las mujeres tienen el derecho de emitir el voto. ¿Sí? Fíjense que es algo oficial, es algo del Estado. ¿Sí? ¿Por qué creen que es necesario que el Estado tenga que acudir a una campaña tan grande para divulgar estas ideas? ¿Sí? Ahí la respuesta no hay una respuesta correcta, específica. O sea, cada uno puede hacer la interpretación que quiera. ¿No es cierto? Bueno, hay cierta orientación, pero ahí les pido que sean originales, ¿sí? Que piensen por qué, cuál sería el motivo, tal vez político, tal vez una cuestión de ampliar los derechos, tal vez que tiene que ver con que entiende que las personas tienen que, más allá de su género, tienen que, digamos, tener esos derechos a poder elegir. Bueno, hay diferentes interpretaciones que cada uno puede hacer, les pido que las coloquen todas acá. ¿Qué más? En el punto B dice: analizando el recorrido realizado, se puede afirmar que con la ley del voto femenino se reconfiguró la idea de ciudadanía por la inclusión de las mujeres. ¿Por qué es tan importante contar con documento de identidad para ejercer derechos? Bueno, es también una pregunta de apreciación, ¿no es cierto? ¿Por qué creen ustedes que un documento, bueno, también hay mucho debate en torno a eso, ¿no? Del género también, que están en los documentos, ¿sí? Está masculino, femenino y no binario. Bueno, pero ¿por qué el documento te da identidad? ¿No es cierto? Bueno, tratar de relacionarlo con lo que estábamos viendo recién, porque, digamos, se trata de que las mujeres tengan esos derechos a través de, digamos, como que si no tuvieran ese documento, ese papelito, digamos, ese cartoncito en ese momento, hoy en día la tarjeta,
¿Por qué hace que ese papel le dé derechos? Antes no tenía derechos, ¿qué pasaba con esas personas? ¿Sí? Como que si simplemente se remitiera a una cuestión de nada, de un formato, ¿no es cierto? A la vez es importante, ¿no es cierto? Contar, fíjense, ahí van a ver escenas de la proyección donde las mujeres reciben ese papel y como que se van contentas, diciendo, bueno, ahora voy a poder tener más, bueno, acceso a mayores derechos. Eso también está bueno. Como son imágenes de archivos, se ve realmente cómo lo viven, ¿cierto? Bueno, ahí la idea es relacionar un poco lo que ven con lo que ustedes opinan o piensan. Bien, después, el punto número 2. Dice, en el texto del derecho al voto de las mujeres, debates, este que está acá abajo, ¿sí? Esto que está acá, dice, se presentan distintas posturas en torno al derecho al voto de las mujeres planteadas por legisladores en el debate parlamentario desarrollado en 1947, con motivo de la sanción 13.010 de voto femenino. En primer lugar, lee el texto en forma individual, subrayando las ideas principales. O sea, tienen que leer el texto, si no tienen soporte papel, mejor, pero si no, lo van leyendo, van marcando cuáles consideran subrayando o resaltando, así, ¿sí? O subrayar, o marcar así, eso depende de cómo ustedes lo quieran. Cuáles son las ideas principales, y después tienen que responder, bueno, ¿qué se discutió en el Parlamento? Recuerden que es un debate que se da durante el gobierno peronista en torno a si las mujeres pueden o no votar. ¿Se entienden? Ahí van a encontrar diferentes posturas. Las posturas de diputados que están a favor, diputados que están en contra. Bueno, ¿qué se discutió en el Parlamento? Fácil. ¿Qué posiciones quedaron planteadas en el debate? También es fácil. ¿Y qué relación encuentras entre los temas de debate y el derecho al voto? Bueno, también son preguntas que están dentro de este texto que está acá abajo, ¿sí? Donde dice el derecho al voto de las mujeres debate. Bueno, ahí van a encontrar diferentes posturas. Bueno, ahí van a encontrar posturas de senadores o diputados peronistas, de diputados conservadores, de diputados del Partido Cristiano, diferentes posturas en torno a si deben o no las mujeres votar. Piensen que esto está pensado en el año, mediados del siglo XX, no es ahora, ¿no? Esto, un debate de este estilo en la actualidad que sería viejo. Pero bueno, para que vean cómo se debatía y cómo se argumentaba en torno a si debían o no votar. Por último, dice, en la nota periodística, la justicia electoral rechazó una lista integrada solo por mujeres. Este texto que está acá abajo, que esto es actual, digamos, en 2017. Del caso, bueno, una lista de un partido político en donde solamente se presentan mujeres, ¿sí? Y la justicia va a actuar en contra de eso. Bueno, tienen que leer la nota periodística que está acá, ¿sí? Y las preguntas en este caso están al final. Fíjense que dice A, dice, analice las declaraciones de la candidata cabeza de lista del partido Ciudad Futura. Para esto tengan en cuenta las preguntas que aparecen a continuación. Las preguntas son estas. ¿Por qué dice que el fallo es medieval? ¿A qué se refiere con medieval? ¿Sí? Tendrá que ver con que es algo viejo, arcaico, antiguo. Pienso yo, ¿no? No sé si será la respuesta a esa. Y que la legalidad es una cuestión de poder. ¿Por qué la legalidad es una cuestión de poder? ¿Quién tiene el poder acá? ¿Sí? Bueno, ahí tienen que argumentar. ¿Quién ejerce ese poder? Bueno, vamos a poner acá, vamos a poner las dos preguntas juntas, así. No hacemos el lío ahí. Entonces la pregunta quedaría conformada así. ¿Por qué dice que el fallo es medieval y que la legalidad es cuestión de poder? ¿Quién ejerce ese poder? Desde una mirada de género, ¿cómo es ese poder? O sea, no solamente quién lo ejerce, sino cómo lo hace ejercer ese poder. ¿A quién representa ese poder? ¿O quiénes representa? Y después la pregunta 3 dice, ¿en qué se parece este caso y las acciones realizadas por Julieta Lantieri a principios del siglo XX? ¿Se acuerdan de la actividad anterior que habíamos visto? ¿Quién era Julieta Lantieri? Cómo incluso ustedes tienen que ver una foto donde ella estaba emitiendo su voto. Bueno, ¿cómo relaciona este texto con el caso de Julieta Lantieri? ¿Sí? ¿Qué relación podría haber? Fíjense que hay mucho tiempo de diferencia, casi 100 años de diferencia entre el voto emitido por Julieta Lantieri y el texto este. ¿Sí? Bueno, esta es la actividad, sencilla, cortita, ¿sí? No tiene mucho más que hacer, simplemente mirar un video y responder las preguntas que están acá. Bueno, ahora lo que voy a hacer es, los que quieren hacer la actividad solamente y no les interesa ver las correcciones, puede terminar acá, puede cortar el video o pausarlo o directamente dejar de ver
¿Sí? Ahora lo que voy a hacer es, voy a abrir. Así que los que no quieren ver más, un saludo, chao, hasta luego y nos vemos. El que quiera quedarse a ver cómo corrijo las actividades, se puede quedar. Acá hay dos alumnas que me permitieron que yo corrija sus actividades. Voy a agarrar la actividad número 1, que todavía no la corregí. Acá tengo 15 entregadas y 15 que están asignadas. A ver quiénes son. Cintia González es una que me dio la posibilidad de que corrija su actividad. ¿Dónde está Cintia? Acá está. Cintia fue una y pues fue también, Jacqueline Alamaj. Vamos por la de Jacqueline primero, a ver. Espera que voy a cerrar esto, chiqui, así le voy mostrando cómo es la corrección, ¿sí? Esto va a ser rápido, no va a ser muy extenso. Espera que está cargando, esto tarda un poco. A ver. Bueno, voy a agrandar un poco esto porque yo soy chicato. ¿Cómo era que se agrandaba esto? De acá. Bueno, fíjense, esto está en el formato que eligió acá Jacqueline, está muy bien. Está hecho en Word, a mí me permite sombrear y corregir muy bien. Así, la pregunta 1 dice, ¿qué son los derechos humanos? Los derechos humanos son todas aquellas facultades y libertades que hacen a nuestra dignidad y que compartimos todas y todos por el simple hecho de haber nacido. Perfecto. Yo lo que voy a hacer es así, voy sombreando y le poniendo que está muy bien esa explicación. Está bien porque hace referencia a la que yo pregunto, está bien la introducción de la respuesta, ¿sí? Los derechos humanos son, y arranca a explicar, eso está bien. ¿Cómo nació la Declaración de Derechos Humanos? La Declaración de Derechos Humanos nació el 10 del 9 del 48, en el final de la Segunda Guerra Mundial. Está bien, concisa, pero concreta. Sí, está muy bien. ¿Qué significa que los derechos humanos son universales, inalienables e irrenunciables? Derechos humanos que tenemos independientemente de nuestras etnias, nuestra edad, sexo, procedencia, nacionalidad, religión, ideología, es decir, los derechos humanos son universales y también son inalienables e irrenunciables. No pueden ser esta parte no entiendo, cuando es así yo le voy a poner, como quedó mal armado gramaticalmente, o le pifiaron un botón o una letra y no se entiende. No se pueden ser ni revocados ni renunciados. El titular no está autorizado moralmente para presidir de ellos. Bien, atención acá cuando pongan a veces muchas copias textuales, tal vez, ¿sí? Como que queda como muy, como muy acartonado, como muy duro. Yo preferiría que, o sea, está bien, la respuesta cumple con la consigna, está bien, se voy a poner acá que está bien, pero a veces para la explicación es mejor por ahí mechar un poco palabras propias con lo que sacan del texto, para que no quede tan acartonado como tan dura la respuesta y como que si fuera algo copiado textualmente, que no digo que es el caso de este, pero como mechar un poquito, hacerlo más fácil para la lectura. ¿Se entiende? Bien, sigo. Dice, ¿qué es un Estado de Derecho? ¿Cuáles son las características? El Estado de Derecho es aquel que consagra jurídicamente derechos humanos, C, carácter por división. Acá gramaticalmente hay algo que está mal, o mal tipeado, no sé qué. Pues así, yo pongo los signos de pregunta, que significa qué quisiste poner, ¿no es cierto? Carácter por división de poder, supremacía de ley como expresión de la voluntad popular, reconocimiento y garantía de derechos fundamentales y sometimiento del Estado a la ley. No me queda del todo claro acá qué es un Estado de Derecho y cuáles son las características. Bueno, no está bien desglosado. Me parece que había que revisar esta respuesta. Así que voy a poner acá, revisar. Sí. Dice, ¿en qué momento de la historia argentina se violaron los derechos humanos? En el momento que más nos marcó la historia de nuestro país, nuestra patria, fue durante la dictadura militar. Sí, acá faltaría aclarar, por ejemplo, dictadura cívico-militar. Uy, perdón. ¿En qué año? ¿Cuál? De 1976. Supongo que hace referencia a la última, porque lamentablemente tuvimos varias dictaduras. Supongo que te referís a la última, la que dejó el saldo de 30.000 desaparecidos. Entonces hay que aclarar qué dictadura. ¿Sí? Donde se cometieron atroces actos de violación de derechos humanos, entre ellos la privación de libertad, tortura, falta de libertad de expresión, etc. A mí acá está perfecta la respuesta, pero tengo un problema con el etcétera. Etcétera es algo que no se debe usar. A ver, por lo menos yo
las veces que lo usé, y tanto en el terciario como en la universidad, me lo han marcado como que no está bien, ¿no? O sea, uno lo puede usar para apuntes, para uno que de manera más informal, ¿sí? Cuando uno hace presentación de un trabajo, una actividad o algo a nivel, digamos, de la escuela, terciario, universidad, académico, etcétera, es como, bueno, es como que tengo mucho más para decir, pero no te lo digo, algo así me suena, ¿no? Entonces, yo preferiría que no coloquen el etcétera, ¿sí? Porque es como, bueno, como que, y bueno, sí, tengo mucho más, ¿sí? Pero bueno, queda ahí, ¿sí? Como que queda como al pasar. Entonces, preferiría que no lo pongan, etcétera, ¿sí? No queda bien gramaticalmente. Aparte, ustedes si agarran un libro, en lectura no van a encontrar que dice, bueno, el autor dice, bueno, mi teoría es, o mi hipótesis es esta, y etcétera, etcétera. Como que no lo ponen, ¿no es cierto? Entonces, bueno, acá es lo mismo. Se puede usar para dar ejemplos a veces, pero no sería el caso para una respuesta a una pregunta. O sea, está bien, pero, o bien el etcétera. Dice, realizar una lista de los artistas que fueron censurados, qué ejemplo de resistencia hacia la censura encuentras en estos artistas, dar ejemplos. El arte fue una forma de resistir al poder. Muchos artistas, a pesar de la censura, construyeron diversos modos de resistir y defendieron la democracia como una forma de vida. Está bien. Los artistas censurados fueron, fueron Mercedes Sosa, Sui Generis, Pierre. ¿Tan viejo Pierre? Yo pensé que era más contemporáneo. Alberto Spinetta, León Gieco, Charly García, Alberto Cortés, Mariana Walsh, Cacho Castaña, Palito Ortega, Camilo Sesto, Horacio Guaraní, Queen, Rod Stewart, Lily Clapton, perfecto, Cita Rosa, entre otros que uno está bien. Está muy bien. Bien, bueno, y ahí creo que termino. A ver, sí, terminó. Bueno, después yo lo que hago es, acá, poner una nota. En este caso está muy bien la actividad, así que le voy a poner un 10 y le pongo el comentario, ¿sí? La actividad está muy bien lograda, cumple con todas las consignas. La redacción es correcta en este caso. Y está muy prolija. ¿Sí? Bueno, entonces ahí le va el comentario personalizado y se lo devuelvo a Jacqueline. Bien. Jacqueline ya está. Vamos con el de Cintia González, que también me permitió. ¿Dónde está Cintia? Peralta, Susana, Corina, Villar Ramírez. ¿Dónde está Cintia? Acá está Cintia. Bueno, espero que está abriendo el de Cintia, a ver qué dice. Bueno, Cintia, materia, bien, está bien hecha la presentación. Acá resaltó clase 2, actividad 1. Acá, esperen, porque acá hay una parte, una pregunta que no estaba en la anterior actividad, ¿puede ser? Esta pregunta no recuerdo que la haya visto en la anterior actividad. La pregunta de los profesores. Bueno, no importa. Son todas aquellas, la pregunta 1, son todas aquellas facultades liberadoras que hacen a nuestra dignidad y compartimos todos y todas por el solo hecho, no sé si lleva tildas, no sé si lleva tilde, parece que no. Por el solo hecho de haber nacido, los tenemos independientemente de nuestra etnia, edad, sexo, procedencia, nacionalidad, religión, biología. ¿Biología? ¿Qué tiene que ver la biología acá? No entiendo. Es decir, son universales. Cada derecho es inalienable e intransferible y lo tenemos por el simple hecho de ser personas. Muy bien, bien. Cumple con la consigna, está muy bien.
Muy bien, Cintia. ¿Qué dice la B? Que me acuerdo. ¿Cómo nació la Declaración de Derechos Humanos? La Declaración de Derechos Humanos nació luego de la Segunda Guerra Mundial, la cual significó la aberración y la violación de todos los derechos humanos frente al horror vivido. Una vez recuperada la paz, se hizo inminente establecer una matriz para luchar contra todo tipo de discriminación, xenofobia y racismo. Así las Naciones Unidas, me falta una S ahí, voy a desarrollar Unidas, denunciaron los derechos humanos universales, aquellos que nos hacen libres e iguales ante la ley. Muy bien, bueno, fíjense que acá la respuesta está como más ampliada, tal vez un poquito más completa. Está muy bien esta respuesta. ¿Qué quiere decir? ¿Qué significa que los derechos son universales, inalienables e irrenunciables? Esto quiere decir que todos tenemos derecho, sin importancia a la etnia, religión, ideología, clase social, todos ellos se pueden transferir. Pero bueno, fíjense que acá dice, esto quiere decir, ¿qué cosa quiere decir? Que son inalienables, ¿sí? Que son, como dice acá, universales, que son irrenunciables. ¿A cuál hace referencia? Acá no queda claro eso, ¿sí? Como que arrancar respondiendo, pero me das cuenta de que yo voy a entender a cuál hace referencia, a cuál esas tres características hace referencia, pero no está escrito. Así que eso bien, pero me faltó la introducción. Hay una falla en la forma de redactar, por lo menos la primera parte. ¿Qué dice la pregunta D? ¿Qué es un Estado de Derecho? ¿Cuáles son las características? Un Estado de Derecho es aquel que consagra jurídicamente derechos humanos, se caracteriza por división de poderes, supremacía de la ley como expresión de la voluntad popular, reconocimiento y garantía de los derechos fundamentales, también por el sometimiento. Hay un problema con el él y la tilde, no sé si yo. Él es cuando habla de una persona, como él hizo tal cosa, pero no sé si, o no, mejor dicho, lo puse mal el ejemplo ese. Sí, pero el él con tilde no sé si va en este caso, me parece que no va. Ya se me ocurrió un ejemplo para mostrarles, pero no en este caso. En un Estado de Derecho, las autoridades dan respuesta a las demandas sociales y son responsables de garantizar los derechos de la ciudadanía. Esto no excluye, sin embargo, que las personas se organicen y participen democráticamente, colaborando para que los derechos se cumplan. Bien. Está muy bien. Acá está. Muy bien. Y después que dice los derechos humanos en Argentina se violaron durante el primer golpe. Ah, mira, fue mucho más hacia atrás. Bien, primer golpe militar en 30, en aquel entonces se censuraba a través de las famosas listas negras y ante la prohibición de artistas que supuestamente eran un mal ejemplo para la juventud, había un constante acecho y persecución a todos los expresión masiva y popular. Bien, pero me parece que, a ver, la de como decían. Bueno, está bien. La pregunta dice, ¿en qué momento de la historia argentina se violaron los derechos humanos? Bien, ella va mucho más hacia atrás, en el primer golpe militar de 1930, o sea que esto está bien. Sí, esto está bien. Vamos a ver si después menciona el último golpe militar. Acá no lo menciona. O sea que te fuiste muy atrás, pero te olvidaste de poner el último golpe cívico-militar. Entonces acá voy a agregar, bien, pero te faltó colocar el último golpe cívico-militar de 1976. Sí, hace falta. Pusiste muy bien el 30, pero que digamos, tenemos más memoria, más fresco, digamos, de la violación de los derechos humanos, tiene que ver con la última dictadura cívico-militar. Por eso te lo agrego ahí. En la F, ¿qué decía la F? Ya vamos terminando. Realizar una lista de los artistas que fueron censurados. ¿Qué ejemplo de resistencia hacia la censura encuentras en esos artistas? Dar ejemplos. En la década del 30, cuando el tango era ya un referente nacional, varios autores fueron censurados por usar el lenguaje conocido como lunfardo, bien, en sus letras. Años más tarde, durante el gobierno de Isabel Perón, la organización AAA empezó con persecuciones e interrogatorios de artistas musicales, debido a canciones que contenían letras de ideología considerada marxista. Eran los militantes de esta organización los que autorizaban qué canciones eran censuradas y cuáles no.
al igual ocurría con sus autores. Claro ejemplo fue el tercer disco de la banda Sui Generis, titulada Pequeñas anécdotas sobre instituciones, y que pasó siempre se llama instituciones. Este disco incluía una serie de canciones, dos de las cuales fueron eliminadas totalmente, Sin Botas Locas, que hacían referencia a la vida militar, y Juan Represión, muy bien, que narra la vida de un hombre que representaba a los opresores. Bien, no fueron los únicos cambios. También la canción Increíbles Aventuras del Señor Tijera, cuya letra está basada en el censor de cine Miguel Tato, fue parcialmente censurada. A partir de marzo de 66, la Radio Nacional recibió una orden suprema de no transmitir ciertas canciones de varios artistas que quedaban censurados y prohibidos a partir de ese momento. Fue así como el CONFER ordenó la prohibición de transmitir ciertas canciones. A ver si habla de quiénes, acá está. Artistas como Víctor Heredia. Piero era, no era Pierre. Me parecía, vieron que Pierre, en la actividad de Jacqueline, creo que era. Piero sí fue censurado, porque Pierre es más moderno. Piero, Mercedes Sosa empezaron a ser perseguidos y amenazados por su ideología radical. Según los militares, el plasmado en la letra de una de sus canciones, algunos no tuvieron más remedio que exiliarse, como Piero, Sosa, Morris, entre otros. León Gieco, bien, perfecto, bien, bastante completo esto, porque va, no solamente explica lo de la última dictadura, sino que va hacia atrás. Bueno, esto está muy bien, lo voy a poner hacia acá. Lo asombré, no voy a asombrar todo, pero bueno, está muy bien. Está más completa. Esta respuesta, tal vez se compara con las dos están muy bien, así que vamos a poner acá. Una muy bien lograda. Cumple con todas las consignas. Muy bien, las dos actividades están muy bien, por ahí una un poquito más desarrollada que la otra, pero cumplen ampliamente con la consigna, eso es lo importante. Bueno, fíjense que ahí eso es una muestra. Después, si para la semana que viene alguno más quiere que me dice, profe, puede corregir la mía, si en vivo, hago el video grabado y las corrijo y las voy subiendo. ¿Sí? Yo para la semana que viene voy a terminar de corregir seguramente las actividades número 1 y 2, pero tengan en cuenta que a la hora de responder, empezamos a practicar esto, ¿no? De no caer tanto en la copia textual, de hacer referencia a la pregunta que yo le estoy haciendo para empezar a responder, en usar palabras sinónimos, conectores, palabras que unan oraciones, ¿sí? Siempre de elaboración, tratemos de que sea la elaboración propia. Es algo que les pida que busquen información, que sea algo original propio de ustedes y no copias de internet o de alguna página. Y bueno, y esto es una práctica, o sea, al principio yo le voy a ir marcando algunas cosas, vamos a ir viendo cómo está. Las dos que corregí hasta ahora están muy bien, pero no desesperen, no todas tienen que estar iguales. Pueden escribir lo mismo de otra manera, ¿sí? Pueden decir, bueno, escribí menos, pero de todas formas cumple con la consigna, así que a no alarmarse, a no ponerse nervioso ni tenso, porque cada uno tiene su forma de escribir, cada uno tiene su forma de expresar lo que piensa, entonces eso es muy amplio, ¿sí? Puede también estar bien de todas formas. Bueno, escríbanme los que quieren que les escriba, que les corrija así en modo video y lo suba después, y yo voy a ir corrigiendo, las voy a ir subiendo, voy anotando quienes me piden quienes me autorizan a que pueda corregir sus actividades, y lo voy haciendo y lo voy subiendo, ¿sí? Con la actividad 1, actividad 2 o las que quieran, las voy corrigiendo y espero que después tomen en cuenta esas correcciones para mejorar, ¿no es cierto? Que esa es la idea de la corrección en vivo. Bueno, no tengo mucho más para decir la clase de hoy. Tienen la actividad número 3 y en la medida que transcurran los días voy a ir corrigiendo las actividades y voy subiendo las notas, ¿sí? Bueno, es todo por hoy, gente. Así que los dejo. Nos vemos la próxima semana, el próximo martes, con una nueva presentación de esta materia que se llama Políticas Públicas y Derechos Humanos. Hasta luego. Chau, chau.